Una semana cargada de elecciones estamos viviendo en Europa, en Francia, en Reino Unido. También estamos mirando bien de cerca lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la candidatura a la Casa Blanca. Son temas que queremos analizar y hay muchos expertos mirando bien de cerca los resultados, los cambios que se están viviendo. Estamos con Paz Zárate, abogada experta en Derecho Internacional y también investigadora senior de Athena Lab. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Un gusto, Gaby. A ver, ¿con qué comencemos? Tal vez con lo más nuevo, Reino Unido, lo que ha ocurrido en las últimas horas. En primer lugar, me gustaría, Paz, dar una mirada a los resultados, a los números y las razones que hay detrás de esta hecatombe que ha pasado en ese país. Sí, a ver, yo creo que cuando hablamos, y lo que más se ha hablado últimamente es el avance de la ultraderecha, ¿verdad? Yo creo que lo que pasó en Reino Unido ahora es una contraola, porque la ultraderecha se comió al Partido Conservador en los últimos años. Han habido 14 años, ¿verdad?, de gobierno conservador, pero especialmente a partir del Brexit hay hay un momento en que la ultraderecha dentro del partido se come a la derecha más tradicional. Y ahí tenemos, por ejemplo, el liderazgo de Boris Johnson, que era una persona que no estaba decidida en el tema de salir o no salir de la Unión Europea. Él era periodista y columnista. Él escribió 2 columnas, una en favor del Brexit y una en contra, e iba y decidió ir por lo que la gente dijera. La gente se inclinó sin saber mucho cuáles eran las consecuencias por salir de la Unión Europea, y él se hizo brexitero. Sin embargo, la administración de la salida del Brexit ha empobrecido al país. No hay duda de eso, digamos, las cifras no mienten. El costo del Brexit es 100.000 libras al año. Un 15% de la población tiene problemas para comprar alimentos y hay 15% que se saltan comidas. Nunca habían habido tantos bancos de comida gratuita para la gente que no puede pagarla, y por lo tanto lo que hoy vemos realmente es la factura por el empobrecimiento del país. Por más que el Brexit haya pasado hace 8 años, las consecuencias se están viviendo hoy. Y eso es finalmente lo que explica, más que el triunfo del laborismo, la debacle del partido que ha administrado esta salida. Pero la ciudadanía votó a favor del Brexit, ¿o fue un sufragio un poco con desconocimiento? Con desconocimiento, efectivamente, porque el gobierno en ese momento de David Cameron nunca pensó que esto se iba a producir. Es decir, administró un plebiscito sin informar apropiadamente a la población, y hoy todas las encuestas están mostrando que más de un 60% de la población volvería feliz a la Unión Europea, porque se han dado cuenta que no estaban claras cuáles eran las consecuencias A y B de permanecer o de salir. Si la información hubiera estado disponible y el gobierno hubiera proporcionado esa información, no habríamos tenido el resultado que finalmente se gestó y las consecuencias, porque lo que pasa es que el país está viviendo las consecuencias del Brexit, que son el empobrecimiento sin duda, porque además se optó por un Brexit duro, es decir, por unos términos que no eran los más amigables para el país, y además por medidas que económicamente no tienen mucho sentido, medidas contra la migración a rajatabla, incluso la migración que es beneficiosa para el país. Por ejemplo, médicos y enfermeras que forman la mayor parte del Sistema Nacional de Salud, un tema clave en esta elección. El Sistema Nacional de Salud tiene unas listas de espera que son famosas, ahora muy largas, justamente porque se han ido muchos miembros de ese sistema que eran personal que venía de afuera, que eran personal europeo, que han vuelto a sus países porque ya no se sienten bienvenidos en el Reino Unido. Entonces, según la lectura que usted hace, podemos decir que lo que ocurrió ahí fue un triunfo del laborismo o una derrota de los conservadores. ¿Cuál de los dos fenómenos pesa más? Las dos cosas. Quizá con un énfasis en la derrota de los conservadores. No puedo desconocer, sin embargo, el triunfo del laborismo, porque efectivamente ellos tuvieron una larga travesía por el desierto, 14 años exactamente, claro. Y durante el momento en que el laborismo pudo ofrecer una alternativa bien diferente, una alternativa más pro-europea, no se hizo porque el líder antiguo, Jeremy Corbyn, siempre había sido contrario a la Unión Europea. Entonces, en ese momento no se ofreció esa alternativa. En cambio, Keir Starmer es mucho más amistoso con el proyecto europeo, y él además preocupado de construir una alternativa con ciertos códigos éticos, morales. Él es una persona, además, abogado de derechos humanos, que fue ex fiscal en el país, y a raíz de eso, siendo una persona de origen humilde, recibió el título de Sir. Él no es Keir Starmer, él es Sir Keir Starmer, como un reconocimiento a su servicio público antes de ser político. Él ingresó a la política tarde,
Y en 5 años pasó de ser un diputado normal a ser líder del país. Él hizo una limpieza al interior del partido y construyó una opción nueva de centro, no radical de centro izquierda como era Corbyn, y esa es la opción que ha ganado. Entonces eso no se puede desconocer. Y por otro lado, el fracaso de la ultra dentro del Partido Conservador, esa ultra que estuvo detrás de una opción dura para la salida del país de la Unión Europea. Bueno, justamente el rey Carlos III ya recibió al nuevo primer ministro, dio su discurso ahí bien, siguiendo las tradiciones en Downing Street. ¿Qué se puede esperar de esta nueva administración y también pensando en los logros alcanzados en estas últimas elecciones? A ver, efectivamente hay una mayoría importante que va a respaldar las medidas que va a tomar Starmer. Me parece que dentro de las medidas más urgentes está revertir algunas que efectivamente le hacen daño a la economía y a la inversión extranjera. Entonces, por ejemplo, entre esas medidas está, como te mencionaba, el hecho que el personal de salud que llega a trabajar desde fuera puede atraer a su familia, porque incluso viola los derechos humanos que una enfermera o un médico que viene desde otro país a trabajar en el Servicio Nacional de Salud no puede atraer a sus hijos. Es absurdo y se necesitan esos migrantes. También se necesitan migrantes, por ejemplo, temporeros, que son los que recogen las verduras y las frutas del campo. Eso siempre ha existido y ir contra la migración a rajatabla ha tenido un costo muy grande. O para contratar personal para la empresa de la hotelería o de la alimentación. Entonces, no toda la migración es una migración negativa. Hay que matizar y esas medidas yo creo que Starmer tiene la capacidad de explicar hasta qué grado la migración puede ser útil y hasta qué grado es importante controlarla. Ese trabajo que es difícil, yo creo que una persona con la capacidad de él podría hacerlo. Y la otra cosa, yo creo que es importante también ofrecer una gobernanza que sea seria. Le hizo mucho daño al país, sobre todo el tiempo de Boris Johnson. Es decir... Perdón, tienen perfiles pero totalmente distintos. Muy distintos. De hecho, Starmer es casi fome. Muy serio. Es muy serio. Fanático del Arsenal, sabemos eso, pero muy serio, bien hermético también. Y no tiene el carisma que tenía Tony Blair, por ejemplo, que él, efectivamente, todo el mundo llegó a conocer lo que era la tercera ola. Pero él es la antítesis de Boris Johnson, también la antítesis de Liz Truss, que fue una primera ministra que duró solamente 45 días y en 45 días hizo mucho daño. Y también la antítesis de alguna forma de Rishi Sunak, que él pagó en realidad un poco las consecuencias de sus antecesores, pero él es un primer ministro multimillonario. De hecho, él y su esposa son más ricos que el rey. Entonces era muy difícil que conectaran con el país que se ha empobrecido y era mucho más fácil que si lo hiciera Starmer. También creo que él, siendo una opción bastante de centro, va a tratar de reunificar el país, tratar de morigerar la polarización que efectivamente ha existido y calmar un poco, atizar un poquito esto, digamos, todo lo que signifique la unión del reino como tal. Porque en estos años, entre medio de la presión del Brexit, también hubo un miedo que esto contribuyera a la división y sobre todo, por ejemplo, a la separación de Escocia, que Escocia siempre ha sido muy pro-europea. Hoy el laborismo ha ganado la mayoría de los asientos en Escocia que antes lo tenía el partido escocés nacionalista y eso también contribuye a la unión. Yo creo que va a haber un gran mensaje de unión por parte de una persona que representa bastante el centro y tener también que lidiar con altas expectativas de cómo ayudar a matizar la situación de mucha pobreza que se experimenta en varias regiones del país. Es bien increíble escuchando sus palabras cómo uno ve finalmente el peso del Brexit en todos estos resultados. Por más que, fíjate que en los debates entre los candidatos, como ellos no querían mencionar la palabra Brexit, hay un gran agotamiento en la gente. Sin embargo, no se puede negar que el país vive las consecuencias de eso, de decisiones que se tomaron. Lógico. Y de disparos a los pies que hay algunas medidas que sí pueden corregirse. Por ejemplo, entre esas medidas absurdas que hay que corregir está que incluso los migrantes que son millonarios, que crean fuentes de trabajo, incluso ellos se les está cortando los permisos para venir a vivir al país. También los estudiantes que quieren ir al Reino Unido, incluso pagando por todo lo que significa la salud de la familia, no pueden traer a sus familiares. Entonces, si tú tienes los fondos para estudiar a cualquier país y eliges Reino Unido porque vas por su prestigio, porque ellos forman las élites del mundo y esa es ciertamente una clave del soft power británico. Pero si tú ahora no puedes llevar a tu familia, ya estás casado, tienes hijos, etcétera,
te pone cortapisas al Reino Unido, preferiblemente vas a elegir Estados Unidos o Francia o Alemania u otra opción donde puedas moverte con tu familia. Es muy importante el sector de la educación superior y es posible que Starmer también intente revertir ese tipo de medidas contra la inmigración a rajatabla que al final le hacen daño al país. El país tiene que recuperar su prestigio y tiene que recuperar su economía y para eso necesita acercarse a la Unión Europea. Nombraba a Francia, que ha vivido su primera vuelta, una serie de reacciones que se han conocido en los últimos días. Tiene elecciones este domingo. Aparece ahí la figura de Marine Le Pen y la ultraderecha, que usted también la nombraba al inicio de esta conversación. ¿Le parece que hablemos un poco de la ultraderecha en Europa? Sí. Y luego nos quedamos en Francia? Sí, bueno, yo creo que las lecturas acerca de las ganancias de la ultraderecha hay que hacerlas con un poquito de matices. A ver. Entonces, por ejemplo, en España la derecha tradicional se ha ido radicalizando con el tiempo y estuvo muy cerca de obtener, por ejemplo, el lugar de primer ministro hace poquito. Sin embargo, Sánchez pudo resistir, obviamente sobre la base de unos pactos que fueron muy polémicos Sí. y de una amnistía para los rebeldes catalanes, pero se mantuvo. Giorgia Meloni, por otro lado, es un modelo muy interesante, si bien ella era Fratelli d'Italia, realmente un poquito radical y amiga de Vox en España, ella se ha moderado mucho y efectivamente ha ido por el centro para poder ofrecer una gobernanza y se ha mantenido en el poder, no solamente se ha mantenido, sino que ha opacado a Salvini en su tiempo Berlusconi mientras estaba vivo, se opacaron frente a la figura de Meloni que ha crecido en el tiempo e incluso hecho buenas migas con Ursula von der Leyen, que es la Unión Europea, que a ella no le gustaba. Entonces ella ha sido una líder pragmática y se ha ido al centro. Entonces, después en Francia, ¿qué tenemos? Marine Le Pen, efectivamente la primera ronda, que fue el fin de semana pasado, obtuvo unos resultados importantes, sin duda. Ahora, la segunda patita de esta elección, la segunda vuelta es este domingo, pero lo que ha operado, lo que parece estar operando, según indican las encuestas, es un cerco sanitario para impedir la cohabitación. Este cordón, como se le dice. Exacto, y las encuestas indican que estaría funcionando. Veamos qué pasa, entre la izquierda, el pacto de la izquierda, la coalición de la izquierda, que incluye a los verdes, la centroizquierda y la izquierda radical, y luego lo que los franceses llaman la Macronie, que es el centro. Y entonces la visión que tienen estos grupos respecto a este cordón sanitario es que si bien ellos son adversarios, ellos no son enemigos, como sí lo sería la ultraderecha con un pasado nazi, y la ultraderecha que siempre ha sido contraria al proyecto europeo. Por lo tanto, ante ese desafío histórico, prefieren ayudarse entre ellos, y hay mucho retiro de candidatos para que opere ese voto táctico. O sea, más de 200 candidatos justamente han renunciado para llegar a lo que usted está comentando. Exacto, y bueno, entonces es posible que, y lo que se estima en los últimos sondeos, es que se evitaría la cohabitación, que sería muy, muy incómoda, entre un proyecto ultra, que es contrario a la Unión Europea, y Macron, que efectivamente, Macron hay que recordar que viene del Partido Socialista, o sea, él fundó esta pyme política que lo ayudó a llegar al poder, que ahora se llama Renacimiento, y antes se llamaba la República en Marcha, pero su origen es de la centroizquierda moderada. Entonces, existe la posibilidad de que Macron evite eso. Efectivamente va a ser difícil gobernar con un parlamento muy dividido, pero lo peor, digamos, se evitaría, y que es en el fondo la posibilidad que siga creciendo la ultraderecha con un proyecto que realmente pone en peligro la permanencia y el apoyo que da Francia a la Unión Europea, de la cual es la base. Francia y Alemania son la base de la Unión Europea. Claro, hay que esperar ahí lo que pase el domingo en esta segunda vuelta, pero aprovechemos de mirar lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Todo post-debate entre Joe Biden y Donald Trump, y con las últimas horas, con el paso de los días, no sé si es así, pero está tomando fuerza esta posibilidad de que Joe Biden no siga en la carrera presidencial, en la carrera a la moneda, esta reelección. Absolutamente. Bueno, la portada del Economist de ayer, sí, increíble, muy, muy decidora, muy fuerte, y no es porque al Economist le guste Trump, era en absoluto. Un burrito. Sí, era un andador, para una persona claro, de tercera edad, muy fuerte, y además no solamente esa imagen, pero además lo que escribe el Economist en su portada era: esta no es forma de gobernar. Y eso yo creo que debe llamar la atención, porque
no dice esta no es forma de ser candidato, dice esta no es forma de gobernar y lo dice por hoy. Por lo que está pasando hoy día. Porque claro. Hoy es peligroso que el presidente que pierde el hilo esté a cargo del país, de la superpotencia. Hoy es peligroso. Es mucho más grave la irresponsabilidad de que continúe el declive rápido del presidente Biden. Y por eso lo responsable sería que él se bajara. El tema es que Biden controla enteramente el proceso porque si él no quiere bajarse, no va a pasar nada. Claro, esto depende totalmente de él. Pueden aconsejarlo, dicen que su mujer es una de las personas más cercanas que podría decirle, o el expresidente Barack Obama, pero al final la decisión de bajarse no es de los demócratas, es del propio presidente Biden. Así es, y él dice, yo tuve una mala noche, pero yo no he gobernado mal en 3 años, pero el problema es que la política no se mueve por racionalidad, la política se mueve por emociones, sobre todo en la era que vivimos ahora, por la retención de las imágenes, y las imágenes mostraron a un presidente que perdía el hilo y a un Trump que incluso le tenía lástima. Cuando hay el momento más clave de ese debate fue cuando Trump dice, no sé lo que dijo el presidente Biden, no entendí lo que dijo, y yo creo que él tampoco lo entiende. Eso para ser Trump fue suave, y al mismo tiempo Biden no fue capaz de decirle a Trump, que tiene un récord criminal, decirle que usted es un delincuente, que podría habérselo dicho, usted fue la persona que asusó a sus huestes para ir a atacar al Capitolio, usted desconoció los resultados de la elección, podría habérselo dicho. Lo más fuerte que le dijo Biden, él le dijo, usted tiene la moral de un gato de callejón. Que eso es muy suave, pero eso es muy Biden, pero no es lo que sirve ahora para ganar una elección. ¿Qué se hace con la otra postura? Porque hay quienes dicen sería peligroso que continuara gobernando o esta reelección de Joe Biden, pero hay otro sector que dice para el país sería muy peligroso que vuelva al poder Donald Trump. Ciertamente, y ahora como la performance fue tan mala, estamos todos concentrándonos en Biden y nadie dice que Trump estuvo mintiendo de principio a fin de ese debate. Nadie sacó a colación su récord criminal, que además va en aumento, porque son muchas causas que digamos que tiene acumuladas, y en todas esas va a tener cargos criminales que se van acumulando y acumulando. Entonces, el problema acá es, uno, de gobernabilidad inmediata, es decir, que el presidente está debilitado, no se puede negar. 2, que el hecho que él vaya a un meeting de campaña o que dé una entrevista y que le vaya más o menos bien, no significa mucho porque ahí hay edición y hay teleprompter. Es muy distinto de un debate. Claro. Entonces, el debate mostró una performance que puede volverse a repetir sin duda, porque el envejecimiento es un tema orgánico. Mientras que Trump necesita un oponente. Para que efectivamente haya una elección que sea legítima, se necesitan contrastes fuertes que hoy Biden no puede ofrecer. Entonces, ahora, ¿qué escuchamos hoy? Rumores de pasillo, distintas facciones y tribus dentro del Partido Demócrata, es normal, pero la opción de que él se bajara existe. De hecho, existe un precedente porque en el año 60 no había candidato antes de llegar a la Convención Demócrata. En este caso, la Convención Demócrata es el 18 de agosto, falta todavía. Y en el año 60, John Kennedy y Lyndon Johnson llegaron a la convención, los dos como candidatos pidiendo apoyo. Es decir, todavía existe la posibilidad teórica que se bajara Biden y que alguien como Kamala Harris y tal vez 1 o 2 gobernadores hicieran una mini primaria. Pero todo eso depende de que Biden acepte la realidad y que su familia sea capaz de decirle la verdad en vez de decirle, Joe, lo hiciste estupendo, respondiste todas las preguntas, porque todo el mundo vio, incluso sus partidarios, que eso no es verdad. Aprovechemos, Paz Zárate, con tu expertise, de dar una mirada un poco más global, desde Chile hacia lo que está ocurriendo a nivel mundial, en Francia, en Inglaterra, en China, en Ucrania. ¿Estamos siguiendo, le estamos dando la importancia a lo que está ocurriendo a nivel país en esas naciones pensando que dependemos de muchas de ellas? Así es. Bueno, Chile, al haber construido en democracia la red de tratados de libre comercio más amplia del mundo, esto no siempre se dice y sería bueno que todo el mundo lo supiera, eso crea inmensas oportunidades para Chile, debería ser un signo de orgullo nacional y al mismo tiempo que crea oportunidades también nos hace más vulnerables. Por lo tanto, lo internacional no debiera ser un pedacito aquí, una noticia acá, sino debiera ser un tema digamos, de análisis para todos. Y sobre todo para el sector privado muy dinámico de Chile, que no solo exporta, sino también es inversionista en otros países. Entonces, si
la tendencia que tenemos ahora de múltiples conflictos importantes, ya tenemos el de Ucrania activo, tenemos el del Medio Oriente que podría agravarse y está activo, podría activarse otro, sobre todo si Trump sale presidente. Él no tiene interés en seguir apoyando a Ucrania, tampoco tenía interés de involucrarse en una guerra eventual en el Pacífico y que involucrara a China, y menos interés va a tener en América Latina. Entonces es muy importante la geopolítica. Es muy importante que tanto el sector privado como público se preparen para un ambiente aún más álgido a nivel internacional. ¿Y cuáles son los riesgos que eso crea para nosotros como país? Es muy importante pensar en esa conjetura. ¿Nos estamos preocupando de eso? Yo creo que no, porque Chile ha crecido sobre la base de un escenario de paz mundial, que esa ha sido mayormente la realidad en los últimos años. Pero eso ya no es verdad. A partir de la guerra en Ucrania, sobre todo, que es una gran compuerta que se abre, donde se pone en tensión el orden mundial de posguerra, el sistema internacional, esa es una compuerta que se abre para la inestabilidad en el mundo y en nuestra región. Desde el punto de vista, imagínate, solamente el punto de vista vecinal, el hecho que Bolivia, nuestro vecino, tenga acuerdos defensivos y de amplio alcance con Irán y con Rusia, y que nosotros somos aliados de Ucrania. ¿Qué nos dice eso? ¿Podemos seguir mirando a Bolivia como un país pobre, indefenso? Yo creo que no. ¿Tendrá consecuencias nuestro apoyo a Ucrania de una forma más directa? Probablemente sí. ¿Qué pasa con la amistad que tiene Milei, que busca una amistad intensa con Estados Unidos? Probablemente le va a ir muy bien con la ultraderecha si es que gana Trump. Y probablemente Trump no tenga tanto interés en el gobierno chileno o en Chile. Entonces, hay muchas situaciones que van a generarse dentro de muy poco, que ya se están generando, que demandan nuestra atención. Muy interesante este último punto que estabas planteando, Zárate, mirar bien de cerca lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y claro, que vamos a ver qué ocurre el domingo en Francia y luego que la decisión que puedan o no tomar finalmente los demócratas con la candidatura de Joe Biden. Sí, porque ya no es una curiosidad, también por nuestro propio interés nacional. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima, Gaby. Y todos ustedes invitados a seguir aquí con nosotros en emol.com.